Amaneció junio de 1942 con un secreto mal guardado en el Pacífico. Los mensajes navales japoneses hablaban de un objetivo llamado AF. En Pearl Harbor, un grupo de criptógrafos jóvenes y obstinados, liderados por Joseph Rochefort, había descubierto que AF no era un fantasma sino Midway, un atolón diminuto cuya pista de aterrizaje valía tanto como una ciudad entera. El almirante Chester Nimitz apostó por esa lectura y, contra la lógica de fuerzas, decidió poner en el mar lo que quedaba de su flota de portaaviones. El Enterprise y el Hornet zarparon. El maltrecho Yorktown, reparado en tiempo récord tras el Mar del Coral, volvió a navegar con remaches aún calientes. Al frente, el almirante Isoroku Yamamoto reunía a la formidable Kido Butai, Akagi, Kaga, S-Rie Iri, escoltados por acorazados y cruceros, convencido de que aplastaría a la aviación estadounidense con un golpe envolvente. Midway no era solo un punto en el mapa, era la bisagra de la guerra. Quien controlara el cielo sobre aquel anillo de coral podría abrir o cerrar la puerta hacia Hawái, y con ello el curso de la campaña. La guarnición de la isla, sabiendo que era la carnada consciente de un plan audaz, fingió rutina mientras enviaba reportes. Para confirmar la trampa, los estadounidenses difundieron un mensaje falso: Midway carece de agua dulce. Al poco, la radio enemiga, eufórica, informó que AF tiene escasez de agua. La red se había tensado. El 3 de junio, los bombarderos B-17 despegaron desde Midway y golpearon sin precisión. Pero lo esencial ya estaba en marcha. Los portaaviones norteamericanos no estaban donde los japoneses los imaginaban. A la madrugada del 4, los aviones de reconocimiento juraron ver siluetas oscuras a la altura del horizonte. Los primeros ataques desde Midway fueron sangrantes y casi suicidas, torpederos lentos y mal protegidos. Avanzaron hacia la concentración naval contraria como si cada uno llevara una chispa encendida. Cayeron, uno tras otro, bajo la defensa antiaérea y los cazas cero. Los supervivientes contaban historias con la voz rota. En ese caos sordo, a miles de metros de altura, los bombarderos en picado del Enterprise y el Yorktown buscaban a tientas el cielo, limpio por segundos y luego manchado de estelas. Era un tablero de apuestas. Si encontraban a los portaaviones en el momento exacto, antes de que terminaran de rearmar sus cubiertas, el giro de la guerra cabía en una sola decisión. En cubierta japonesa, marineros corrían con mangueras y bombas, alternando torpedos y bombas según órdenes cambiantes. Los hangares apilaban combustible, munición y nervios. Nadie allí imaginaba que el reloj, en realidad, estaba marcando hacia atrás. Los pilotos estadounidenses no sabían aún que estaban entrando en una ventana de 6 minutos que la historia recordaría con mayúsculas. Los escuadrones, disgregados por errores de navegación y nubes caprichosas, convergieron sin plan maestro, guiados por intuición, brújulas y suerte. Arriba, Wade McCluskey divisó un destructor japonés corriendo a toda máquina. Dedujo que perseguía a un submarino. Siguió su estela como quien sigue el hilo en un laberinto. Al final de esa línea espumosa apareció, a plena luz, el corazón del Kido Butai. Los altímetros descendieron. Las cabinas olían a aceite y a miedo disciplinado. Aguanten la picada hasta ver los remaches, se repetían. En las cubiertas japonesas, los jefes de vuelo soplaban silbatos y gritaban cambios de armamento. El aire caliente vibraba por encima del metal. El equilibrio de Midway pendía de una pregunta: ¿llegarán primero los cazas cero o los hombres con alas de tela y acero que no tenían derecho a llegar? Nimitz, en Pearl Harbor, miraba el mapa como si fuera un electrocardiograma. Cada informe de contacto, cada silencio, era una pulsación. Sabía que la ventaja no estaba en los números, sino en el tiempo. Si sus bombarderos en picado golpeaban antes de que los japoneses despegaran su segunda oleada, no solo salvarían Midway, se rompería el espinazo de la ofensiva imperial. La doctrina del portaaviones aún estaba haciéndose a golpes. Isoroku Yamamoto, cerebro de la ofensiva, confiaba en un golpe de aniquilación. Al mando táctico, Chuichi Nagumo debía decidir, minuto a minuto, qué armamento colgaba de cada ala.
Cambiar torpedos por bombas, o viceversa, no era una palanca abstracta, suponía desmontar espoletas, mover carritos de munición, reordenar catapultas. Esos minutos de reorganización, amplificados por órdenes contradictorias y aviones que regresaban con depósitos vacíos, fueron el tejido fino que convirtió una flota invencible en un objetivo al alcance de un puñado de picadores fatigados. En Ipoh, el centro de inteligencia en Hawái, los turnos de escucha y análisis se llevaban con café ralo y cuartos de mapas. No era magia, era estadística, conjetura y paciencia. Los operadores cruzaban patrones de llamadas, midiendo silencios tanto como palabras. La altitud se convirtió en vértigo y después en un grito largo. Los SB de Dauntless cayeron sobre el Akagi y el Kaga como martillos guiados por el destino. En segundos que pesaron toneladas, bombas de 454 kilos atravesaron cubiertas repletas de combustible y municiones. Columnas de fuego subieron como árboles nuevos. A unas millas, otro grupo clavó su mira en el SRI. Los 3 portaaviones ardieron casi al unísono. En ese lapso que después se llamaría los 6 minutos que cambiaron el Pacífico, los 0, lejos, habían bajado para cazar torpederos. Cuando ascendieron, solo encontraron incendios que hablaban en el idioma de lo irreversible. No todo estaba decidido. El Erie, ileso, respondió con 2 oleadas que encontraron al Yorktown. La primera lo dejó herido y al garete. La segunda, con torpedos a ras de ola, lo detuvo para siempre. El mar, sin embargo, no cambió de lado. La tercera salida estadounidense localizó al Erie y lo ancló al mismo destino que sus gemelos. Al anochecer, la Kido Butte era un bosque de siluetas torcidas. En los informes se habló de tonelajes, de aparatos derribados y de rutas de retiro. En la memoria de los que estuvieron allí quedó otra cosa: el valor improbable de los torpederos que murieron abriendo un corredor para los bombarderos, la intuición de McCluskey al seguir un rastro de espuma, el orgullo silencioso de los mecánicos que lograron devolver al mar al Yorktown en 3 días imposibles. Midway fue un golpe de timón estratégico, sí, pero también una suma de decisiones humanas que, juntas, equilibraron una guerra. Después de Midway, Japón perdió la iniciativa y la ilusión de invulnerabilidad. Estados Unidos ganó tiempo, recuperó la respiración y empezó a empujar una puerta que antes parecía blindada. La victoria no fue un milagro, fue una secuencia: inteligencia, apuesta, sacrificio, oportunidad. 6 minutos bastaron para que un océano cambiara de marea. Si esta historia te atrapó, suscríbete y acompáñanos en más episodios donde desarmamos batallas decisivas y miramos a sus protagonistas a los ojos. Comparte el video y cuéntanos qué detalle de Midway te sorprendió más. Así seguimos construyendo esta travesía por la historia con tu voz a bordo. En los meses siguientes, el frente del Pacífico no dejó de moverse. Guadalcanal, la Salomón, la lenta pero constante presión sobre los perímetros japoneses. Los marinos que regresaron de Midway llevaron consigo cicatrices y unas certezas: la guerra podía torcerse a fuerza de decisión y de timing. Midway enseñó que el conocimiento, romper un código, leer una estela podía valer tanto como una escuadra de acorazados. La imagen fotográfica del desastre japonés se fijó en negativos temblorosos, hangares abiertos, combustible derramado, tractores incendiados, marineros corriendo entre fragmentos de hélice. La precisión del picado no radicó en milagros, sino en entrenamiento y en un detalle invisible. Los torpederos que habían caído atrajeron hacia Baja Cota a los cazas de escolta, dejando a los Dauntless un corredor libre allá arriba. El triunfo tuvo fundamento en sacrificios sucesivos que no caben en las tablas de pérdidas y daños. En los puentes de mando, los relojes parecían mirar de vuelta. A bordo del Enterprise, los jefes de grupo debatieron segundos que costaban vidas. A bordo del Erie, los controladores contaron pistas disponibles y pilotos frescos y encontraron números que no cerraban. Los informes posteriores hablarían de doctrina y logística, pero en el mar de ese día, cada decisión fue visceral: despegar ya o rearmar, proteger la flota o rematar la isla.
dividir el golpe o concentrarlo todo en un solo blanco. La Kido Butai eligió respuestas que el azar y el enemigo transformaron en cuentas regresivas. Midway no convirtió a la Marina estadounidense en perfecta, la convirtió en consciente. Los meses siguientes vieron manuales corregidos, procedimientos de reabastecimiento afinados, nuevos pilotos entrenados con lecciones escritas en humo y sal. También vieron a Japón improvisar con menos margen, perder 4 portaaviones veteranos y muchos de sus pilotos fue perder experiencia irrecuperable. Un portaaviones puede construirse, el tiempo para formar tripulaciones no se fabrica. En la isla, los defensores contaron la jornada comparando sombras, la mañana en que los torpederos despegaron con rostros adolescentes, el mediodía que olió a caucho quemado, la tarde en que los incendios de 3 cubiertas amaron el horizonte con naranjas irreales. Al final, cuando el iris sucumbió, el mar se hizo de un silencio espeso, como si el océano también necesitara comprender lo ocurrido. De forma menos visible pero igual decisiva, Midway cambió cómo se narraba la guerra. La prensa, la moral pública y las cancillerías entendieron que la iniciativa japonesa podía quebrarse. A partir de entonces, cada atolón, cada cadena de islas, pasó a tener otro significado, eran escalones de un retorno.